Listo, entonces ahora sí vamos a trabajar el cuaderno, perdón, el libro, chicos, les voy a compartir, ¿sí? Aquí está, ya. Estamos en la página número 86 y nos habla sobre la ilustración. Perdón, no es la ilustración, es la independencia de los Estados Unidos. Ya, de lo cual nosotros ya habíamos visto el organizador y está trabajado también en el cuaderno. Entonces vamos a hacerlo rápidamente para terminar con el taller. Página 86, con un resaltador o con una pintura si no lo tiene. Ya, aquí. Esta parte es del norte. Esta parte que está de colonias, ¿no? Esta fue el motivo por el que luchó Estados Unidos, por reclamar sus colonias. En el sur, Georgia, Massachusetts y en fin. Estas fueron las colonias que estuvieron ocupadas durante el tiempo de los colonizadores, cuando también a nuestro territorio llegaron los españoles. Vamos entonces acá de lo que voy a resaltar. Ayúdame a ver, Elian, ¿qué dice aquí en lo que voy a resaltar? Cerca de 1763, la mitad de lo que hoy es Estados Unidos era parte del Imperio Español. Como se aprecia en el mapa, Francia le había cedido a Inglaterra el espacio entre el río Mississippi y los Apalaches. Ya, gracias, Elian. Todo esto. Más abajito resaltamos, para la segunda mitad del siglo XVIII, los ingleses tenían el control sobre la franja entre Massachusetts hasta el norte de Florida. Los ingleses, ¿no? Vamos más abajito. Irá resaltando, por favor. Voy a borrar. Ya, listo. Aquí en esta parte, por favor, ayúdame con la lectura, Alan León. En 1775, la corona inglesa optó por aplacar a los rebeldes. Esto se sumó a la contratación de mercenarios para series frente y aumentar el contingente que defendía Los intereses imperiales. Gracias, Alan. Entonces, miren, se contrató también mercenarios. Los mercenarios son grupos de personas que cobran por matar. Hasta la actualidad existen, pero venían desde aquella época, ¿no? Eran contratados por los ejércitos simplemente para que maten y a ellos se les pagaba, así de fácil. Pues en ese tiempo actuaban bastante este tipo de personas, los mercenarios. Ya, más abajito también vamos a resaltar aquí George Washington, delegado del Congreso de 1775, reclutó hombres para armar una milicia que enfrentara a los ejércitos ingleses. En ese entonces, presidente de Estados Unidos era George Washington. Y como él quería reclamar ya todo este territorio que había sido ocupado o colonizado por los ingleses, él organizó un ejército, contrató mercenarios y en fin, incluso gentes que estaban en la cárcel, prisioneros, fueron liberados para que también formen parte de los ejércitos de la liberación y que ataquen también estos a los ingleses. Entonces, tenía un ejército muy grande Estados Unidos. Estaba bien implementado, tenía armamentos, tenía de todo y estaba cansado ya de los colonizadores ingleses. Lo que hicieron es con este ejército prepararse muy bien y atacar.
Contrataron muchos mercenarios, como dice aquí, para que maten a los ingleses. También sacaron a varios prisioneros. También el ejército estuvo compuesto no solo por hombres, sino también por mujeres, por esclavos. O sea, era un ejército muy grande, ¿no? Y por eso es que ellos atacaron a los ingleses y obvio, ¿cuál creen que fue la victoria? ¿De quién fue la victoria en ese entonces? ¿De quién fue la victoria? ¿Sería de los ingleses o de los estadounidenses? ¿De los estadounidenses? Ya, muy bien. Entonces fue la victoria de los estadounidenses porque ellos ya, como les digo, tenían un ejército grandísimo, bien preparado. A diferencia de ellos que tenían que traer ejército ¿de dónde? Ellos eran ingleses, entonces tenían que traer ejército de Inglaterra. Entonces lo que pasa es que como tenían que viajar por el mar, ya venían ellos, llegaban como que agotados a las batallas. Y por eso esa fue una de las causas de que ellos perdieron. Aparte de eso, como tenían que cruzar el Océano Atlántico, eran interceptados en el mar. Y en el mar a muchos los mataron también. Además eran interceptados también por piratas. Entonces ellos tenían prácticamente todas las de perder. Estados Unidos, esa fue la manera en que se independizó y que se liberó por fin. Resaltamos del otro lado. Voy a borrar esto de aquí. Del otro lado, aquí tenemos un gráfico, miren. Este se llama el gran motín del té, porque el té era traído desde Inglaterra. Ellos lo traían. Este té lo traían y ellos lo vendían, pero como los estadounidenses ya estaban hartos de ellos, lo que hicieron es organizar en el mar, ellos los atacaron y botaron todito el té que ellos traían, que en ese entonces, bueno, hoy decimos el té simplemente como una funda de hierba aromática que todos la usamos, pero en ese tiempo el té era muy cotizado, o sea, era demasiado importante el té. Entonces los estadounidenses los esperaron en el mar y ahí se enfrentaron contra ellos y botaron todo el té que traían, todo el cargamento, que era mucho, lo botaron al mar. A eso se le conoció como el motín del té. Esa fue una de las causas por la que los ingleses también como que se enojaron y Sí, empezaron pero, este... sí, yo se había escuchado algo sobre que allá en Inglaterra sabían tomar mucho té, perdón, pero no, Lo que pero yo pasa es... nunca me acordaba de quiénes fueron que sí. Ya, lo que pasa es que allá en Europa en ese tiempo, y no solo el té, sino todo lo que eran especies, era demasiado valorado por los reyes. Era demasiado valorado por ellos y tenía un costo muy alto y solo se lo producía en algunos lugares. Entonces, ¿quiénes realmente gozan? Los reyes, los sacerdotes en ese tiempo? No, no todo el mundo tenía acceso a esto. Pero en este tiempo el té empezó a traerse a las colonias para ser vendido muy caro. Entonces, por eso es que los estadounidenses se enojaron demasiado y ellos organizaron ese motín del té. Pero decían que Sí, era la reina Isabel la que tomaba té como cada tarde con los guardias, cada tarde saben tomar el té, algo así. sí, por eso es que las familias que tienen poder, incluso en la actualidad, ellos acostumbran a decir el té de la tarde. Es porque esta es una tradición que viene desde hace muchos años atrás y que las familias todavía lo conservan. Por eso es que, no sé si han visto, se reúnen familias y en la tarde obligatoriamente se toman un té, obligatoriamente. Dime, María Emilia. Sí, yo estoy sola en la casa y tengo que cuidar a mi hermana. ¿Puedo apagar un rato la cámara? Lo que pasa es que me pidió que vaya. Bueno, listo. Resaltamos esta partecita de acá, chicos, para no demorarnos. Dice aquí, con la independencia, el modelo de una república fue idóneo para Estados Unidos. Se estableció un orden garantizado por las leyes por medio de una constitución y la capacidad de los ciudadanos para representar. Hasta ahí. Entonces, luego de esta independencia, cuando ya Estados Unidos por fin se declaró libre, los ingleses se regresaron a su territorio y el resto quedó para Estados Unidos. Entonces ahí Estados Unidos dijo, ahora sí tenemos que organizar una democracia. Es decir, elegir un presidente, tener una constitución. Bueno, usted ya sabe cómo son las democracias. Ya hemos tratado algo así. Abajito, Estados Unidos acogió un régimen de república federalista. Esto es que cada antigua corona fuera capaz de gobernarse. Ya.
Y Estados Unidos, recuerden, luego de la independencia que hizo, estuvo más unida que nunca. Todos los países se unieron, por eso se le llama Estados Unidos. A diferencia de lo que pasó con los nuestros. También después de la independencia quisimos unirnos en un sueño de Simón Bolívar llamado la Gran Colombia, pero a nosotros no nos resultó. Prácticamente nosotros tuvimos que separarnos. En cambio, Estados Unidos no. Por eso es que hasta ahora ellos tienen un solo presidente y son diversos estados. En cambio, aquí tenemos diferentes presidentes por cada país. Ya, porque si no, de lo contrario, nosotros seríamos también Estados Unidos de América del Sur, eso seríamos. Y tendríamos un solo presidente, pero nosotros nos separamos. Abajito dice, Estados Unidos creció poco durante el siglo XVIII, pero en el siglo XIX se expandió. Nos pasamos, por favor, del otro lado. Ya. Borro y nos pasamos del otro ladito, la otra hoja. Otros modelos republicanos, o sea, a partir de que Estados Unidos se independizó, también otros países ya lograron independizarse porque siguieron esa misma idea. El modelo republicano federal de Estados Unidos se puede resumir en una fase de pluribus unum, que significa que la unión de muchos se creó un país. De la unión de muchos, porque todos esos estados se unieron y miren en este gráfico, más o menos usted puede ver cómo eran los enfrentamientos. Por eso les digo que no solo eran ejércitos, sino también estaba conformado por esclavos, por mujeres, por prisioneros de guerra. Los sacaban de la cárcel y les ofrecían la libertad, pero a cambio de que luchen en estas batallas. Más abajito, ayúdame con la lectura, por favor, María Emilia, que dice ahí, aquí, otros. María Emilia, no está. A ver, entonces, ayúdame, por favor, Gabriel. Ayúdame. Otros. Dale el audio. Dale el audio. Y a ver, Gabriel, ayúdame esta partecita que dice. Gabriel. A ver, déjeme ver. Ayúdame, Camila. El barrio. Ya. A ver, otros dos importantes fueron Francia y Suecia. El primero presentaba un modelo bastante centralizado, cuyo gobierno Congreso y Justicia se encontraban sobre todo en París. Ya, gracias, hasta ahí. Entonces, la independencia de Estados Unidos también sirvió como una idea para que otros países también se independicen, porque dijeron si ellos pudieron, pues otros también van a poder. Ya, pasémonos a la siguiente hoja, por favor. Ahí está el taller. Pregunta número 1, ayúdame con la lectura, Isaac Castillo. ¿Qué dice aquí? Dice, señala las circunstancias de desencadenamiento que desencadenaron la independencia de Estados Unidos. Ya, entonces, ¿ustedes cuál creen que fue uno de los motivos por los que empezó el odio de los estadounidenses a los colonizadores, o sea, a los ingleses? ¿Cuál fue uno de los motivos? Aquí está. Que a los colonos, ¿qué pasaba con ellos? O sea, los que vivían en Estados Unidos. ¿Qué pasaba con ellos y con las ventas? ¿Qué se les cobraba? Impuestos. Impuestos, exacto. Mientras que los ingleses no pagaban ningún impuesto. Entonces, ese era uno de los motivos principales que originó la ira. Ya, entonces vamos a poner ahí. Entre las colonias no existía cobro de impuestos. Sin embargo, pero obligaban a los americanos a pagarlos.
pagar impuestos. Por todo ellos tenían que pagar impuestos. Copie esa pregunta y vamos a la número 2 y listo. Profe, es apagar. A ver. Ya, gracias. Ya, vamos a la pregunta número 2. ¿Ya puedo borrar? Profe, No, profe, espera un ratito. Ya. Bueno, pasamos a la... ¿Qué pasó? No alcanzaron a copiar. Pero ya borré. Ya borré. Ya, ahí está para quienes no alcanzaron rapidito. Pregunta número 2. Mientras tanto, ayúdame por favor, Emily Sarmiento. Mande, profe, ¿podría repetir la pregunta? No le La escuché. pregunta 2, ayúdame con la lectura. Complete el siguiente cuadro con los 3 modelos republicanos que más influencia tuvieron en América. Ya. Voy a borrar ahora sí, nos bajamos un poquito. Vamos primero al país en América, ¿no es cierto? ¿Qué país era que tuvo una república federal? París. República Federal. ¿Qué era? Estados Unidos. Solamente tienen que pasarse a la hojita de al lado. Y justo está, no a la de al lado, sino a la hoja 87. Y al lado del gráfico está justo resaltado esa partecita que dice Estados Unidos acogió un régimen de república, ¿qué? Federal. Entonces el país que tuvo fue Estados Unidos. Ya. ¿Cuál sería la descripción? Que cada estado tenía capacidad para gobernarse. Porque Estados Unidos es muy grande, tiene varios estados, entonces cada estado tenía capacidad para gobernarse. Ya. Abajo, ¿cuál sería el gobierno de justicia? Y el legislativo se centraban en París. París primero, ¿qué modelo tenía aquí? ¿Qué tipo de modelo tenía? República Federal, búsquele. ¿Qué tipo de modelo tenía París? Acá le vamos a poner París. Tenía, otros dos importantes fueron Francia y Suecia. Sí, acá al lado le vamos a poner en país Francia. Pero ¿qué modelo tenía? Justo está de título en la página anterior. ¿Qué Una modelo? república Sí, tenía expansionada. un modelo republicano. Modelo republicano. Aquí en París. París, Francia, ¿no?
Y por último, la República Cantonalista. ¿Qué país sería aquí? Búsquele, por favor, está más abajito. Le voy a decir en dónde está. Justo en el segundo párrafo, en la tercera línea. Suiza. Suiza, exactamente. Listo. Entonces, aquí Suiza, ya. La república era cantonalista. Y en la descripción, era un gobierno democrático. Hasta la actualidad es, ¿no? Era un gobierno democrático. Contílenla, por favor. ¿Y eso es todo, profe? Solamente nos falta poner en la pregunta número 3 que nos dice, en grupos, claro que ahorita no podemos armar grupos, ya por el tiempo, debatan acerca del modelo que consideran que debió adquirir Ecuador en 1830 y argumenta una postura. Nosotros lo que le vamos a poner ahí es el gobierno, qué tipo de modelo adquirió Ecuador cuando nos independizamos, adquirió justo este modelo de aquí, miren, el modelo republicano. Este modelo adquirimos nosotros, que teníamos una constitución, así es que voy a bajar un momentito para poner. Tómele una fotito ahí, por favor, me imagino que ya terminó también. Voy a borrar. Ya. Entonces, en la pregunta, ¿ya terminaron todo esto? Sí, Lisa. Profe. Ya, vamos a bajar la última. Y aquí en esta partecita de esta pregunta que tenemos un espacio, vamos a poner modelo republicano con una constitución y derechos. Claro que los primeros derechos no eran para todos, solamente era para un cierto grupo de personas, sobre todo para los hombres, solo ellos tenían derechos en ese tiempo, las mujeres no tenían derechos, y menos los esclavos y los indígenas, solamente un cierto grupo de hombres que eran los que sabían leer y escribir, que tenían posesiones y que tenían dinero, solamente para ellos eran los derechos, los demás nadie. Ya, voy a dejar de compartir. Ya puso esto aquí y ahora sí empiezo a revisar. Espera, profe, un momento. Pero yo he escuchado que hay un país donde les hacen a las mujeres que se tapen, que no les gusta que Los musulmanes, me parece que estás hablando de ellos, los musulmanes en realidad. Ahí, por ejemplo, en ese país, derechos tienen los hombres. Las mujeres con tanto conflicto del país han perdido los derechos. Ellas solamente dependen, como quien dice, si el esposo o si el tutor, ¿se acuerdan de los tutores que en este caso eran los padres o los hermanos? Si ellos les dan permiso, las mujeres pueden salir, pueden acceder, pero de lo contrario, las mujeres no tienen derechos, han perdido los derechos en estos países. Qué pena, ¿no es cierto? Porque no se practica ahí la equidad de género y peor la igualdad de género. Ya, entonces eso todavía existe en algunos países, en algunas culturas. Las mujeres no tienen derechos, solo los hombres. Ellos son los que deciden. ¿Listo, chicos? ¿Alguien ya terminó que me vaya enseñando el librito? Ah, ya. Ya. ¿Listo, Ariana? Ariana Ortiz, Francis Pacheco. Profe. Ya, espérenme un ratito. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Profe, ya. Ya. Solo dejo de compartir para poder observarles a todos.